Muy buenos días, muy buenas tardes, iglesia. Dios te bendiga. Hoy quiero recomendarte la predicación que el pastor Jonathan hoy compartirá contigo, porque es muy importante el conocimiento que debe tener la iglesia con respecto al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora en ti, el Espíritu Santo te llevará a obrar como Dios desea que tú obres. Gracias por seguirnos, gracias por suscribirte y gracias por compartir las prédicas. Que Dios te bendiga. En este último tiempo, si ustedes recuerdan, Dios está hablando mucho de su reino, ¿verdad que sí? Él nos ha hablado mucho de esta palabra, reino, reino, que tu reino, Dios, venga con poder a nuestras vidas. Que se haga, Señor, tu voluntad, Señor, así como en el cielo, aquí también en la tierra, Señor. Establece tu reino sobre nosotros y que podamos ver tus maravillas. Amén. Y es precisamente el título del mensaje de esta mañana: establece tu reino. Qué bueno que el Señor pueda establecer su reino, no solamente en la vida del pastor, no solamente en la vida de los líderes, de las personas que están involucradas en un ministerio, sino que toda su iglesia de forma íntegra. Y este es mi deseo, este es mi anhelo y esta es mi petición delante del Señor. Porque no son dos o tres, porque no son ministerios reconocidos los que van a impactar a este mundo, iglesia, sino es la propia iglesia la que se levante con poder y autoridad. Y eso significa desde el primero que está aquí hasta el último que está allá en el fondo, que me cuesta visualizar, pero el Señor sí que te ve. Entre las ovejas te vi, entre las ovejas te escogí y te llamé. Y te dije, serás grande en mi nombre y harás cosas grandes para la gloria de mi nombre. Amén. La iglesia en su totalidad, iglesia, escuche bien esto, somos importantes. En las manos del Señor, todos y cada uno de nosotros somos importantes. Y yo quiero que esto empieces a creerlo, porque mientras lo declaro, siento que hay muchas mentes y corazones que están diciendo, yo no puedo, yo no sé, yo no tengo carisma para el evangelismo, a mí me da vergüenza, yo soy tímido, a mí me cuesta mucho ponerme en comunión con el Padre, a mí me flaquea mucho mi fe, me cuesta mucho orar. Yo creo que no. Es muy difícil que mi vida venga el reino de Dios sobre mí y se establezca. Déjeme decirte una cosa, iglesia, cierra tus ojos ahora en el nombre de Jesús. Rechazamos todo espíritu de engaño y de confusión, Señor, porque tu iglesia es tu familia, porque tu iglesia son tus hijos. Y no somos nosotros, Señor, en nuestras cualidades o en nuestras capacidades, los que vamos a ir y vamos a impartir reino, Padre, sino que es la gloria de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, porque tú eres un Dios que no hace acepción de personas y moras y reinas en cada uno de nosotros, Señor, el que va a poner la palabra sabia y la palabra de vida para poder, Señor, irradiar la bendición allí donde vayamos. En el nombre de Jesús declaro esta palabra para que la creas, iglesia. No eres tú, eres el Señor en ti. Amén. Gloria a Dios. Establece tu reino, Dios. Establece tu reino. Dios tiene grandes proyectos. Dios tiene grandes sueños. Dios tiene grandes propósitos para su iglesia. Cuando digo su iglesia, como he dicho antes, inclúyete, por favor. Inclúyete. Deja de menospreciarte y deja de infravalorarte y inclúyete. Somos todos iglesia por la gracia del Señor y porque su Espíritu va a obrar en ti. Tú eres una persona importante. Por eso es necesario que antes de cumplir los propósitos que Dios quiere para nosotros,
sucedan cosas dentro de nosotros que realmente formen un fundamento y una base que nos puedan llevar a cumplir esas metas. Amén. Establece tu reino. Había en el tiempo de Jesús esos fariseos que siempre estaban ahí haciendo preguntas, ¿no?, a Jesús. Una de ellas es la siguiente. Quiero que leamos Lucas 17, el 20 y el 21 en la Nueva Traducción Viviente sobre la venida del reino. Dice así la palabra de Dios: un día los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús contestó: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir: aquí está, o está por allí el reino de Dios. Y fíjese cómo termina la frase Jesús. Dice: porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Quizá la iglesia de hoy también está buscando cuándo se va a establecer el reino de Dios en este tiempo, en esta época, en esta era. Quizá la iglesia de hoy en día, y esto es muy habitual, estamos siempre proclamando: ya llega el avivamiento, ¿no? Frases típicas que llegamos diciendo desde hace años, décadas atrás. Que venga el avivamiento, que tu reino, Dios, se vuelva a establecer aquí en la tierra, porque falta nos hace. Y estamos siempre ahí con esas declaraciones. Son buenos deseos, buenos anhelos, frases bonitas que podemos decir. Los predicadores nos encanta un poquito motivar a la iglesia. Pero déjame decirte una cosa, no lo he dicho yo, lo ha dicho Jesús, y lo dijo ya hace, ¿qué?, más de 2000 años. El reino de Dios ya está entre ustedes. Mira, iglesia, vamos a cambiar conceptos, vamos a cambiar ideas, vamos a dejar de confundirnos. El reino de Dios ya vino por medio de la persona de Jesucristo. El reino de Dios se estableció y el reino de Dios cumplió todo su trabajo para ser de bendición para todo aquel que crea en este mundo. Y el reino de Dios, con la ascensión de Jesús, no se marchó, porque Él dijo: no os preocupéis, es necesario que yo me vaya para que otro venga en lugar de mí y será mucho mejor. Os conviene, porque yo no puedo llegar a todos, pero el Espíritu de verdad, el Espíritu de consolación, el Espíritu Santo vendrá sobre cada uno de vosotros y reinará en vuestras vidas. Por eso el reino de Dios no se fue. Por eso el reino de Dios hasta el día de hoy permanece en el corazón de su iglesia. Lo que pasa que muchas veces, o la mayoría de veces, en la mayoría de casos, refiriéndome a cada persona, que somos responsables si llevamos el reino de Dios a nuestra forma de vivir o no. Y ahí es un poquito donde quiero entrar en esta mañana. Dese cuenta de que no tenemos que esperar nada que venga. Lo que ya tenía que venir, ya vino. Jesucristo, su muerte y resurrección nos da vida, nos libra del pecado y encima nos sella hasta el día de la segunda venida de Cristo con el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda justicia y a toda verdad. Esta es la realidad. Ahora usted y yo nos tenemos que hacer la siguiente pregunta: ¿por qué el reino de Dios a lo mejor no está siendo real en mí? No pueden descubrir el reino de Dios por señales visibles. Nunca podrán decir: aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Este texto me llevó a otro texto que vamos a poder compartir ahora. Esa conversación hermosa, magnífica que tuvo Jesús con el fariseo Nicodemo. Vamos a leerla todos juntos en San Juan capítulo 3.
a partir del verso 1. Dice así la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué leímos en el versículo anterior? Nadie puede descubrir el reino de Dios por señales visibles. Y sí que es cierto que cuando Jesús vino, Él hizo señales visibles y que muchos creyeron en Él por señales visibles. Pero hoy vamos a descubrir que no es lo más importante las señales visibles para que el reino de Dios se establezca verdaderamente en tu vida. Amén. Puedes pensar en un momento dado, ahora mismo, cuántas personas a lo mejor han sido sanadas, que tú recuerdes en tu vida y que después no hayan seguido a Cristo. Bastantes. En el tiempo de Jesús también las hubieron. Hubieron multitudes incluso que venían por los panes y por los peces porque no tenían que comer. Mira, vamos a ir a ese rabino que parece que multiplica la comida. Pero iban a llenar la barriga y después, quizás, no lo sé, cada uno, bueno, el Señor sabe quién es el que realmente recibió o no recibió el reino de Dios en su vida. Pero hay personas que nos hemos acercado a Jesús, o personas que se han acercado a Jesús, más bien dicho, por intereses, por necesidades. Pero después, si te he visto, no me acuerdo, y eso impide que la gloria de Dios, que la bendición de su presencia pueda morar y reinar dentro de esa vida. Amén. Sabemos que has venido de Dios porque las señales que tú haces no se pueden hacer si Dios no está con él. Y le dice Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjese, antes el otro versículo decía, no puede descubrir el reino de Dios. Podemos poner la imagen. No puede descubrir el reino de Dios. Ahora nos dice aquí Jesús en esa conversación con Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y más abajo, si leemos en el 5, dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sí, pon la de antes, sí. No, la de antes. Ahí. No pueden descubrir el reino de Dios, no pueden ver el reino de Dios, no pueden entrar en el reino de Dios. Yo no sé, iglesia. Ahora vamos a personalizar. Y no piense en el hermano que tiene al lado, piense en usted mismo. ¿Usted cree o siente o discierne de alguna manera si Dios ya estableció en usted su reino? Vamos a profundizar un poquito en esas palabras que Jesús habló a Nicodemo. Porque si quieres descubrir, porque si quieres ver, porque si quieres entrar en las cosas del reino, si quieres que el reino de Dios se establezca en tu vida, ¿tienes que qué? Le dijo Jesús a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Esta enseñanza, yo sé que la mayoría de los que estamos aquí es como una enseñanza muy vieja, muy antigua, quizá pasada de moda, quizá muy predicada, quizá ya muy asumida, o quizá todos los que estamos aquí pensamos que la mayoría ya hemos nacido de nuevo. Y yo te voy a decir una cosa: el reino de Dios, si está en usted, va a tener evidencias claras. Y vamos a ir descubriéndolo conforme el desarrollo de esta palabra. Y yo estudiando y meditando, ya le pongo un poquito en precaución de que no diga rápidamente: yo ya nací de nuevo. Yo ya dejé mi corazón en las manos del Señor para que Él reine sobre mí y que su reino está sobre mí. Mira, iglesia, usted y yo podemos hacer muchas declaraciones y a veces las palabras, como dice el refrán, se las puede llevar el viento.
Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que realmente hacemos y sentimos o somos o estamos. Y si no, que se lo pregunten al propio Nicodemo, fariseo, rabí, maestro de maestros en la región, en todo el pueblo de Israel, reconocido, amado. Y de repente algo sucedió, no sabemos qué es lo que sucedió porque no tenemos información en la palabra, pero algo se despertó en la vida de Nicodemo para que quisiera concertar una cita con Jesús y empezarle a declarar, sabemos, rabí, maestro, primero le reconoce como lo que realmente era. Y sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las cosas que hemos visto que estás haciendo si Dios no está con él. Y fíjese, un hombre que seguramente sea un hombre anciano, un hombre lleno de sabiduría, un hombre instruido en la palabra y con mucho conocimiento del Antiguo Testamento, pero se empieza a dar cuenta de que quizá cosas fundamentales y cosas básicas para ser un verdadero hijo de Dios o para estar realmente en la onda de Dios, creo que empieza a darse cuenta de que está muy alejado. Te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer del agua, le dice Jesús, y del Espíritu. Si no, ni se puede descubrir, ni se puede ver, ni se puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. Quiero que leamos ahora Juan capítulo 1. Retrocedemos una página para atrás y leemos el 9, del 9 al 13. Dice así la palabra de Dios. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo dice que no le conoció. Y ahora dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús viene al mundo, se muestra, el reino de Dios se hace visible. La mayoría del mundo dice que no le conoció. Vamos a decir también, no le reconoció tampoco como el Mesías, el Salvador, alguien que podría ayudarlos. Y después dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, hablando un poquito de lo que es el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, de donde iba a nacer el Mesías y donde iba a extenderse la bendición a todo el mundo. Pero dice que no le recibieron. Ellos sí que le conocieron, pero no le recibieron, la mayoría. No vamos a quedarnos aquí. Evidentemente sabemos que continúan los textos diciendo, mas a todos los que le recibieron, porque esto es clave en esta mañana, el recibirle o no recibirle. A los que creen en su nombre les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino engendrados directamente por Dios. Amén. Qué bueno, iglesia. Qué bueno que podamos entender de que no solamente nos podemos acercar al Señor, podemos conocer de Él, podemos aprender de cómo es Él, de sus historias, de las enseñanzas,
que Él daba, que Él practicaba, que Él enseñaba con su propio ejemplo, sino que podemos ir más allá. Dice la palabra de Dios que la letra sin el espíritu mata, y es cierto, y la enseñanza, aunque sea buena, si no hay realmente espíritu, si no hay aplicación, si no hay vivencia, si no hay experiencia real de una enseñanza buena que tú puedas aprender, al final es en vano, no sirve de nada. Y yo quiero, iglesia, que tú reflexiones en esta mañana sobre esta cuestión. Quizá tú has sido formado durante un montón de años. Quizás tú eres una persona anciana que está en esta iglesia durante muchísimos años. Pero quizá a lo mejor solamente aprendiste, solamente te acercaste, solamente fuiste enseñado por las buenas enseñanzas de Jesús. Sí, todo eso es bueno, todo eso es necesario y aceptable, pero no nos podemos quedar a las puertas de lo que Dios quiere realmente que vivamos. La experiencia que vivió, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando declara: ya no vivo yo. Yo no sé si tú puedes declarar esto en tu vida. Ya no vivo yo. Esto es muy fuerte. Esto es una negación muy grande. Si nos adelantamos rápidamente y decimos, no, no, yo sí, yo declaro también como Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Piense y reflexione. ¿Cómo está caminando? ¿Cómo está viviendo? ¿Cuáles son sus proyectos de vida? ¿En qué está empecinado continuamente en su mente, en su diario vivir? ¿Está viviendo para Dios? ¿Seguro? Porque vivir en Dios significa vivir para Dios. Vuelvo a repetirlo, vivir en Dios y que su reino sea establecido en nuestros corazones va a significar, como le decía antes, va a haber consecuencias, va a haber señales. Vas a vivir para Él y no para ti. ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? ¿En qué te estás ocupando? ¿Te estás ocupando de las cosas del espíritu o te estás ocupando de las cosas que no aprovechan, cosas que son de la carne, cosas que son materiales, objetivos que son muy mundanos, cosas efímeras y pasajeras que no tienen trascendencia? ¿En qué estás ocupando tu tiempo? Si te has dejado arrastrar por todas estas cuestiones, déjame decirte una cosa así de clara. El reino de Dios no está siendo efectivo en tu vida. El señorío del Espíritu Santo que debe estar dentro de ti, gobernando tu forma de vivir, tu estilo de vida, déjame decirte que tú le has dicho al Espíritu Santo, déjame un poquito en paz. Hazte a un lado, que yo quiero vivir también mis cosas. La conversación de Jesús con Nicodemo. No sabemos realmente qué sucedió después. ¿Qué decidió Nicodemo después de lo que Jesús le habló? Vemos y discernimos que le costó entender. El nacer de nuevo le sacudió mucho la mente a Nicodemo. Incluso hizo la declaración esta que todos conocemos. ¿Qué? ¿Acaso tendré que meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer? No, no. Por eso Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es el que es nacido del espíritu, espíritu es. No te estoy hablando del nacimiento físico, corporal. Te estoy hablando de nacer del agua que simboliza la palabra de Dios y del espíritu que quiere reinar y gobernar tu vida. Ustedes han escuchado palabra de Dios durante mucho tiempo y ese es el bien exterior que Dios da a su iglesia o a todos aquellos que quieren empezar a seguirle. Pero déjame decirle una cosa, que no vamos a poder seguir por mucho que escuchemos palabra de Dios si no dejamos al Espíritu de verdad
que more en nuestras vidas, porque ese es el verdadero nacimiento, no solamente del agua, sino del agua y del Espíritu. La palabra de Dios es el agente externo que viene a declararnos la verdad, a hacernos destapar los ojos y que podamos ver con claridad quién es Él y qué puede ofrecernos Él. Y luego la decisión personal de cada uno de nosotros. Sí, Señor, quiero que tú seas mi dueño, quiero que tú seas mi Señor, que tú tengas señorío sobre mi vida. Y entonces el Espíritu Santo viene sobre ti, establece el reino de Dios en tu vida. Y si suceden estas cosas, iglesia, y si suceden estas cosas, como le decía antes, van a haber consecuencias. Van a haber cosas que se van a ver, se van a expresar. Va a haber evidencias claras de que, como decíamos antes, ya no seguimos viviendo para nosotros mismos, sino que se nota que eres una persona que vive para Él. Una persona desinteresada, una persona fuera totalmente de cualquier tipo de egoísmo. Una persona que vive para los demás, porque vivir para Dios, ¿sabes qué? Significa también vivir para los demás, vivir para el prójimo. Porque así lo dice Jesús en su palabra. Y todas estas cosas son evidentes. Son cosas que se van a ver con claridad. La persona que realmente ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. Usted le puede quedar, no solamente, puede venir aquí y puede recibir la palabra y la palabra le puede agradar, incluso puede tener un efecto súper bueno y positivo, porque el agua cuando se derrama, ¿qué hace? Limpia, purifica. Y tú la crees, y tú la amas, la abrazas, sí, pero es necesario hacer del agua y después Espíritu. Iglesia, no menosprecies al Espíritu. Recibe al Espíritu dentro de ti. ¿Por qué? Me pregunto yo, ¿no? A lo mejor también te lo puedes preguntar tú. ¿Por qué nos cuesta tanto recibir al Espíritu? ¿Por qué no nos cuesta tanto recibir la palabra, pero sí al Espíritu? Jesús, cuando hablaba palabras a Nicodemo, a sus discípulos, a las multitudes, cuando conectaba con alguien de una forma especial, no lo dice la palabra, pero yo creo, y es una especulación, que la conversación que Jesús, pues una conversación íntima, especial, personal, y donde veía a Jesús el hambre que tenía Nicodemo por descubrir las cosas de Dios en verdad. Yo estoy casi convencido, aunque no lo diga la palabra, que Jesús le hizo una invitación. Que Jesús le dijo a Nicodemo, sígueme. Porque no tan solamente vas a nacer de las cosas que te estoy diciendo, que es palabra de Dios, sino que vas a completar el nuevo nacimiento con la experiencia de estar con el Espíritu de Dios. En este caso, estar en la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús llamó a sus 12, llamó a más gente a que le siguieran. Jesús hoy a la iglesia nos llama. Sí, a todos y cada uno de nosotros nos llama ¿a qué? A que le sigamos. Y seguirle implica cosas. Y por eso la segunda parte del nuevo nacimiento nos cuesta tanto. No nos cuesta venir a la iglesia aquí todos los domingos y todos los jueves a escuchar la palabra de Dios, porque no implica demasiado esfuerzo, pero dejar que el Espíritu de Dios gobierne mi vida, ¡ay! Esto es otra historia. Seguir a Cristo va a implicar, la palabra nos lo dice, muchas veces perder muchas cosas, ¿verdad que sí? Lo dice. Y por eso nosotros lo sabemos. Hemos atendido a eso. Y eso, iglesia, nos da miedo. Eso no nos gusta.
Eso hiere la sensibilidad de nuestro orgullo. Eso nos preocupa. ¿Por qué? Porque pensamos que algo o alguien nos va a invalidar como personas, y es todo lo contrario. Muchos de nosotros hemos podido vivir experiencias aquí de vida donde nos hemos sentido esclavos de cosas que nos han destruido. Como por ejemplo puede ser el alcohol, las drogas, sexo ilícito y tantas cosas, celos enfermizos, no solamente vicios, sino también cosas que están en nuestro interior, que dañan nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos y emociones. Y en el momento que descubres, que ves y que puedes tener la oportunidad de entrar en el reino de Dios, o sea, todo es bueno, iglesia, ¿por qué temes? ¿Jesús es bueno o aún no es confiable para ti? ¿Por qué temes? El Espíritu de Dios que te quiere guiar a toda justicia y a toda verdad, iglesia. ¿Por qué dudas? ¿Por qué te resistes? Jesús vino al mundo y el mundo no le conoció. Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Y la iglesia de hoy qué está haciendo? Usted puede conocer, pero si no le recibe, usted no tiene al Espíritu Santo en su vida. ¿Qué estás diciendo, Jonathan? ¿Cómo puedes hablar esto? Es más, voy a seguir diciendo cosas también fuertes. Usted no ha nacido de nuevo aún. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo es posible? Si yo llevo 30 años en el Evangelio, me vas a decir tú ahora que yo no nací de nuevo aún. Muéstrame tus obras, porque la fe sin obras, dice la palabra de Dios, es muerta. ¿Qué estás haciendo para el reino de Dios? Esto confrontaba mucho mi vida, iglesia, se lo digo de veras, y yo mismo caía en oración al Señor y caía en quebranto en el estudio de esta meditación de la palabra, y le decía a Dios, Dios, por favor, si no he nacido de nuevo, te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a nacer de nuevo. Porque quiero entregar mi vida completamente a ti, sin reservas ni condiciones. Estoy cansado de recibir muchos mensajes. Yo no sé si te pasa esto, iglesia. Estoy cansado de recibir muchos mensajes, enseñanzas súper convenientes para mi vida. Pero me doy cuenta que la realidad de mi vida es que no llevo a la práctica la mayoría de ellas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me rindo. Porque no me doy. Porque no me entrego. Porque no le digo a Dios, Dios, sé tú el dueño y el Señor, y que tu Espíritu viva en mí. Entonces ahí hay una resistencia de gobierno, una resistencia donde tú te piensas mucho por miedos, inseguridades, por ver si mi vida va a cambiar. ¿Qué le pasaba a los discípulos cuando aceptaron la invitación de Jesús a seguirle? Ellos tuvieron que dejarlo todo. Oficio, familia, bienes materiales, todo lo dejaron. Si hoy Jesús te confronta de esta misma manera y te dice, sígueme y me vas a seguir como los discípulos me siguieron cuando estuve aquí en la tierra, ¿tú qué le dirías? Porque vas a tener que dejarlo todo, tu casa, tu coche, tu familia, tu trabajo, y te vas a ir a la montaña a orar 40 días y 40 noches sin comer. ¿Qué te parece? Es un ofrecimiento muy apetecible, ¿verdad que sí? Todos estamos desesperados. Sí, Señor, haznos este llamado. ¿Verdad que no? Por eso nos resistimos a Dios. Porque tememos lo que Dios quiere hacer en nosotros, que no nos guste. Tememos que los proyectos de Dios para nuestras vidas no nos gusten, nos incomoden. ¿Estoy en lo cierto o me equivoco? Piense, iglesia, piense. Y luego contésteme. ¿Me estoy equivocando o no? Es así. Tememos que los proyectos de Dios nos puedan incomodar y nos puedan hacer perder cosas que amamos mucho.
cosas que no queremos dejar a un lado. Y esa es la lucha continua del que quiere ser verdadero creyente. Ahora me estoy acordando de la historia del joven rico, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan? Jesús, de forma explícita, al final le dice, sígueme. Pero te es necesario una cosa, le dijo, ¿no? Lo has hecho todo, te has portado muy bien, has ido a la iglesia todos los domingos. Muy bien, campeón, eres un fiera. Pero solamente te voy a pedir que hagas una cosa y luego que vivas el reino de Dios conmigo a mi lado. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Es que cuando Dios te da en tu talón de Aquiles, es que no le pasa al joven rico, nos pasa a todos. Y salimos de la iglesia muchas veces como el joven rico, triste, cabizbajo. Señor, si yo quería, si yo tenía la intención, si yo tenía las ganas de estar contigo, de vivir reino, pero es que justamente me has pedido lo que, claro, y Él te va a pedir lo mismo a ti, ¿eh? No te piensas que te va a pedir lo que menos te cueste dejar. Te va a pedir lo mismo, porque Él te va a pedir todo de ti. Y cuando tú le demuestres que le amas sobre todo, Dios va a decir, ahora vas a vivir reino, ahora mi espíritu va a estar sobre ti y vas a ver mis maravillas. Tengo una frase aquí que está al final ya de todo, como si hubiera acabado ya mi bosquejo y no he hablado nada de lo que tenía que hablar. Dice, seguir a Cristo puede implicar perder muchas cosas de nuestra vida, pero lo que ganarás será aún más grande y más duradero. ¿Cree esto? Vislumbra un poco la vida de los discípulos. Ellos lo dejaron todo, perdieron todo, sí, durante algunos años. Lo dejaron todo en stand-by por seguir a Cristo, pero ¿qué vieron por parte de Jesús? Sus palabras de vida, sus milagros, sus proezas, sus sanidades, resurrección de muertos. Pero ¿qué es esto? Esto es maravilloso, esto es glorioso, esto es... ¿Ustedes piensan que los discípulos se arrepintieron de dejarlo todo para ver la gloria de Dios como la vieron a través de Jesucristo? No se arrepintieron. Y déjeme decirte una cosa, iglesia, usted tampoco se va a arrepentir. Usted tampoco se va a arrepentir, iglesia, de que lo deje todo, que esté dispuesto a dejarlo todo por amor a Cristo, por amor a su obra, por amor al proyecto que Dios le envíe. ¿Saben que cada uno de nosotros tenemos un proyecto que cumplir en Dios? Que Él ha diseñado algo para que tú seas reino aquí en la tierra, pero antes tienes que nacer de nuevo. Pero antes el reino de Dios tiene que establecerse en tu vida de una forma real y genuina. Y como le decía, el nacer de nuevo parece enseñanza de escuela dominical. Quizá interpretamos todos los que estamos aquí que es algo que ocurrió hace mucho tiempo y a lo mejor nos estamos equivocando. Creer en Él verdaderamente y recibirle, esto es clave. Creer en Él verdaderamente, la palabra viene, la palabra nos alumbra, la palabra nos convence, pero después tú tienes que tomar una decisión y es recibirle. Porque si le recibes, ¿qué va a pasar? Dios te va a hacer verdaderamente su hijo. Y este es el privilegio de la adopción. El privilegio de la adopción y el privilegio de la regeneración. Porque si le recibes, el Espíritu de Dios viene sobre ti y Él te regenera. O sea, Él hace los milagros dentro de ti que tú como cristiano durante muchos años has deseado que ocurran y en tu empeño personal y en tu esfuerzo personal has intentado santificarte, consagrarte al Señor y buscar esa vida firme y recta delante de Él y no lo has conseguido. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios realmente no ha estado dentro de ti gobernando y estableciendo el reino de Dios. ¿Usted piensa que puede vencer al pecado? Usted, solo usted. ¿Usted piensa que puede vencer a su flaqueza y a su debilidad?
¿Usted piensa que tiene la suficiente fuerza o capacidad para que esas debilidades que usted tiene, usted las pueda abandonar por sí solo? Mi experiencia personal, al menos, le puedo decir, iglesia, que es totalmente, para mí, totalmente imposible. A mí, gente no creyente, a la hora de testificarle y de darle testimonio de cosas que yo antes era y que ahora no soy, y es para la gloria de Dios, porque Él hizo el milagro en mí. Yo no podía, yo lo intenté durante mucho tiempo, pero a veces le cuentas estas cosas a la gente y la gente pues no lo cree y duda de lo que le estás diciendo, pero yo sé cuál ha sido mi experiencia personal, eso está claro, nadie me va a hacer dudar a mí. Pero lo achacan ¿a qué? No, tú has tenido, dicen, ¿no? Tú has tenido fuerza de voluntad. Tú has tenido, pues, esa capacidad para darte cuenta de qué es lo que te convenía, dejarlo y vivir otra clase de vida por tu fuerza de voluntad. Déjame decirte, bueno, tú puedes tener fuerza de voluntad y esto existe, no es que no sea real, claro que sí. Pero tú puedes tener fuerza de voluntad para ciertas cosas, ¿vale? Y ahora ya hablamos ya de niveles, para ciertas cosas. Pero para todo no. Y para cosas que te superan, ni mucho menos. Y el pecado que viene sobre nosotros a destruirnos, déjame decirte una cosa, se llame como se llame el pecado, tú solo no lo vas a vencer nunca. Tú solo no lo vas a despegar nunca de tu vida. Solamente estableciéndose el reino de Dios en tu vida, o sea, la misma presencia del Espíritu Santo, estando en el lugar que le corresponde como dueño y Señor de tu vida, es lo que te va a dar la capacidad de desarraigarte de lo que tú jamás has podido separarte. Amén. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Hay cosas que en ti aún tienen que ser cambiadas, transformadas, regeneradas. Dios quiere darte el privilegio de la adopción. Dios te promete ser su hijo, pero Dios te promete también el poder, el privilegio de la regeneración a través de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Agua y espíritu. Agua y espíritu. Agente exterior, agente interior. Esto va de la mano. Es como el componente de pegamento, ¿verdad que sí? Estos que cuando se fusionan, funcionan, pero por separado no pegan. Esto es lo mismo. Agua y espíritu, el bautismo necesario de todo verdadero creyente para meterse en el reino de Dios, para ver, descubrir y entrar en las cosas de su reino. Amén. Gloria a Dios. Jesús viene a establecer su reino y no como Israel esperaba que su Mesías lo estableciera. Porque él no vino a vencer la subyugación, por ejemplo, del Imperio Romano. El pueblo de Israel pensaba que su Mesías iba a venir en el momento que viniese para librarlos de sus enemigos, para establecer un reino fuerte y poderoso, independiente sobre todo pueblo. Y en ese momento estaba el Imperio Romano, uno de los imperios más potentes, más poderosos a lo largo de toda la historia. Incluso sus propios discípulos pensaban, bueno, Señor, ¿no? ¿En qué momento, no? ¿En qué momento? El reino de Dios ya está entre ustedes. Y sí que es cierto, yo quiero pensar y reflexionar sobre esto ahora, y quiero decirlo también. Y sí que es cierto que en su momento todo ojo le verá y toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sí que habrá un día, y es en su segunda venida, donde Dios establezca su reino a todos los niveles. A todos los niveles. Pero en su primera venida, Jesús vino a establecer su reino a nivel espiritual. Para darnos ocasiones y oportunidades para que todo el mundo pueda conocer
quién es Dios y para que todo el mundo pueda ver cuán grande es su amor cuando Él diseñó el plan de salvación a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Muerte y resurrección. Venciendo a la muerte y dándonos a nosotros la capacidad de resucitar también juntamente con Él. Y todas estas cuestiones Él las hizo, Él vino a establecerlas hace 2000 años, pero no era contra los romanos, no era Roma el problema de aquel entonces, como España no es el problema de los cristianos, como los socialistas no son los problemas de la iglesia en Manantial de Vida. No, el problema es el pecado. Iglesia, el problema es el pecado. El problema es esto que hablábamos antes, que se nos pega y nadie se puede deshacer de él. Él vino para hablarnos y para darnos su espíritu. Y con esos dos componentes, tenemos la capacidad de desarraigarnos de todo peso de pecado. Amén. Vencer al pecado, vencer la muerte espiritual, iglesia. El gran médico de nuestras almas conoce bien nuestro caso. Él te conoce perfectamente. Él sabe dónde tratar tu herida. Él sabe cuál es tu debilidad. Él sabe cuál es tu flaqueza. Él sabe aquello que durante muchos años ha estado dañándote y queriéndote destruir por completo. Y Él es el único que puede darte la medicina y la curación absoluta a tu problema de pecado. Da igual, se llame como se llame, hermano, de pecado. Dios te quiere dar libertad, así como el necesario remedio para nuestra congénita enfermedad que es el pecado. Y así permitirnos vivir una vida santa y feliz. Sí, aunque pierdas cosas. Sí, aunque dejes a un lado muchas prácticas tuyas de tu vida que muchas veces quieres conservar. Déjame decirte que Dios te va a dar una vida plena, satisfecha, santa y feliz. Todo el mundo va en busca de la felicidad, todo el mundo va en busca de esa llenura y esa plenitud interna, ¿verdad que sí? Yo le digo una cosa, y yo es lo que creo, y es lo que pone en su palabra: solamente somos llenos y plenos en Él. Solamente. Y usted y yo ahora nos podemos preguntar, bueno, ¿y por qué no me siento lleno y pleno? Porque no hemos nacido de nuevo. Simple y llanamente porque aún el Espíritu no ha tomado gobierno. Hemos escuchado muchas palabras, mucha agua se ha regado sobre nuestras vidas, pero su Espíritu aún no se ha establecido porque tú no le has dado lugar. Porque yo no le he dado el lugar. Por eso aún no me siento ni pleno, ni feliz, ni satisfecho con lo que hago, con lo que pienso, con lo que digo, con lo que siento. Aún no me siento feliz. Me es necesario nacer de nuevo. Dítelo a ti mismo. Me es necesario nacer de nuevo. Sí, claro que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me es necesario nacer. Nicodemo se pensaba que lo sabía todo. Enseñaba a mucha gente. Formaba en la palabra a mucha gente. Y esto lo volvió loco en su momento. Esto lo sacudió en su mente de una forma que lo descuadró por completo. Jesús, con toda su buena intención, le intenta poner un ejemplo práctico, un ejemplo visual, terrenal, físico, al ver que Nicodemo no entendía nada. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Le decía Nicodemo. Y dice el verso 8, el viento sopla. ¿Oyes el viento? Sí, lo puedes oír. Puedes escucharlo. Puedes sentirlo también, el viento. Pero le dice, pero no sabes de dónde, ni a dónde va ni de dónde viene, ¿no? En definitiva.
Dice, así es todo el que es nacido del Espíritu. El Espíritu, en su obrar dentro de nosotros, estoy convencido de que para muchos puede resultar muy misterioso. Algunos podríamos utilizar incluso la palabra místico. Vamos a dejarlo en misterioso. Él obra, Él hace, Él va, Él viene, Él da, Él quita y hace conforme su voluntad, que como dice la palabra de Dios es agradable y es perfecta. Pero la cuestión aquí es, no vamos a juzgar cómo obra el Espíritu Santo. Vamos a creer y a entender de que Él obra en verdad y en justicia, que es como Jesús nos dijo. Le vamos a creer de veras. Pero para disfrutar de ese nuevo nacimiento, tenemos que dejar arrastrarnos por Él, guiarnos por Él. El viento, o sea, el Espíritu, iglesia, va a soplar sobre tu vida y te va a querer llevar a un lado para que tú hagas lo que Él te mande hacer. Acuérdate, pueden ser cosas incómodas, pueden ser cosas que, por ejemplo, ahora el Señor nos ha soplado. El Señor ha soplado sobre su iglesia manantial de vida. Y el Señor nos ha dicho salir a las calles a evangelizar. Con el poder del Espíritu Santo vamos a salir a evangelizar, no con nuestra capacidad, ni nuestra inteligencia, ni nuestra sabiduría, porque es limitada. Porque no sabemos responder a todas las preguntas, ¿verdad que sí? Y la gente pregunta demasiado. Mas la palabra de Dios dice, no os preocupéis por lo que hayáis de decir en ciertos momentos, ¿no? Porque yo pondré mis palabras sobre vosotros. Eso es ser llevado por el soplo del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no está planificado, no es un sermón esquematizado. El Espíritu de Dios te coge y te usa y te utiliza como instrumento útil en las manos del Señor. Y ahora sopla sobre tu vida de una forma y mañana soplará de otra. Pero lo bueno, lo conveniente, lo extraordinario de todo esto, de vivir en el Espíritu, es dejarnos llevar por Él, sin miedos, sin dudar, sin cuestionarnos. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, ahora me envías esto si ayer me dijiste lo otro? No cuestiones. Hay otra historia que también le dice Jesús a Nicodemo, prácticamente acabando, dice, y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una historia del pueblo de Israel, cuando ellos estaban en el desierto y estaban sumergidos en ese espíritu de incredulidad, de dudas, de quejas, de reproches por todas las cosas, las penurias que tenían que atravesar en ese desierto, y no valoraban lo que Dios había hecho, sacándolos con mano fuerte y poderosa de esclavitud en Egipto. Y por culpa de esas quejas, de esos reproches y de esa incredulidad y esas dudas continuas y ataques a Dios y a Moisés, dice que sobrevinieron serpientes de fuego y les picaban a los israelitas. Y gran mortandad se hizo entre el pueblo. Y muchos no morían, pero estaban totalmente enfermos, moribundos. Era un gran desastre. La única manera de que cesaran las quejas, los reproches y esa incredulidad que había en el pueblo de Israel instaurada. Y ahí volvieron otra vez a clamar, ay Dios, ay Moisés, clama a Dios por nosotros. Y fíjese lo que declara la palabra, que Dios le manda a Moisés que haga ¿qué? Que haga una imagen. Esto a mí me sorprendía, ¿no? El viento sopla.
no sabes de dónde viene, de a dónde va, pero si tú eres sensible, si el reino de Dios está en tu vida, si el Espíritu Santo te habla, no dudes, no hay cuestiones y obedécele. Yo me imagino que el pueblo de Israel se quedaría como diciendo, pero no tenemos que, no decía la palabra, no decía los 10 mandamientos que no nos levantemos imágenes y esto y lo otro, pum pam. Él hizo, por mandamiento de Dios, que hiciera una serpiente y que la pusiera en una asta de madera. Y él le dijo, todo aquel que mire a esta serpiente después de que haya sido picada por la serpiente, vivirá. Y no estamos hablando de idolatría porque ya nos iríamos a estos pensamientos. Seguramente el pueblo de Israel estaría confundido también. ¿Qué estás haciendo, Moisés? ¿Por qué ahora levantas esta imagen? Si tú mismo te escandalizaste con el becerro de oro, etc., etc. Mira, yo sé quién está dentro de mí. Y él me ha dicho que haga esto. Y el que mirara y creyera que Dios es poderoso para sanarle, él vivirá y no morirá. Por eso le digo, iglesia, que nos queda mucho por vivir. Los religiosos, creyentes religiosos, a veces nos escandalizamos por cosas. Estamos pendientes de minucias. Estamos pendientes de cómo se están haciendo las cosas, de cómo se gestionan los rituales, las liturgias. Los creyentes muchas veces nos escandalizamos por cambios que son insignificantes, como por ejemplo cambio de sonido, cambio de iluminación en la iglesia. A mí me gusta más así, a mí me gusta más así, por las pantallas LED se iluminan mucho, por el o del otro, pues a mí no me parece, porque claro, porque esto, porque... Y nos podemos enzarzar en estos temas un montón de tiempo si queréis. Pero estas son las minucias en las cuales no tenemos que invertir mucho tiempo y dejar que el Espíritu Santo fluya entre nosotros de una forma real y verdadera. Yo no sé, iglesia, si tú estás entendiendo el mensaje de lo que Dios a mí ya me habló previamente. Pero yo quiero decirle que hay mucho más. El Espíritu Santo me decía que os dijera a todos que hay muchísimo más por vivir, por alcanzar, por disfrutar, por experimentar. Y esto es así simple, simple y llanamente. El que seguía a Jesús en aquella época le cambiaba la vida. Y tenía que dejar un montón de cosas, lo hemos explicado antes. ¡Pam! Pero le seguía, tomaba la decisión de dedicar su vida a Él. Y su vida era plena, satisfecha. La palabra de Dios nos dice en Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas que son las que muchas veces más os preocupan, más os cargan y más invertís vuestros pensamientos. En ellos Dios los suplirá. Pero venid a mí, recibid, me dice el Señor en esta mañana. No temáis, no dudéis, no tengáis miedo a abandonar cosas. Yo os voy a dar una vida que no tiene absolutamente nada que ver con la que estáis viviendo ahora. Yo te voy a dar una nueva mente que no tiene absolutamente nada que ver con la que tienes ahora. Yo te voy a dar un corazón, emociones, sentimientos que no tienen absolutamente nada que ver con lo que sientes ahora. Este es el nuevo nacimiento, esta es la nueva naturaleza en Cristo Jesús, Señor nuestro, que nos prepara ¿para qué? Para toda buena obra, para vivir una vida como un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios. Y yo le decía a Dios en mi oración, Dios, sí, Señor, sumérgeme en esto. Yo no sé cuál es tu deseo en esta mañana, iglesia, pero si tu deseo es decirle al Señor, sí, Señor, sumérgeme en esto, levanta tu mano ahora.
grupo de alabanza puede venir ya. No hay que levantar la mano de forma precipitada. Yo siempre digo esto, ¿no? Hay que pensar bien. Hay que razonar bien. Y hay que ser consecuente, hay que ser muy consecuente con lo que decidimos, hacemos o pensamos. Hay que ser muy consecuente. El Señor nos hablaba también jueves de esa fidelidad tan necesaria para que todo esto sea real. Todos deseamos que Dios diga de nosotros, buen siervo, fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el reino, entra en el gozo de tu Señor. Pero como le digo, no todos estamos dispuestos a dejar, abandonar, alejarnos de cosas que... Y puede ser, yo qué sé, cosas que tú identifiques como no malas. Pero es que a los discípulos también les pasó. Tuvieron que separarse de cosas buenas, como por ejemplo la familia. Muchos de los que estamos aquí somos personas que hemos emigrado de otros países. Y déjenme decirle una cosa a nivel confrontativo hacia ustedes. No sé si vinieron aquí a España por Dios. La mayoría de las personas que emigran de una forma normal, natural, humana, no pasa nada, no es de juzgar, es totalmente lícito, es porque hay necesidades. Es porque no puedes conseguir en tu tierra lo que a lo mejor en otro sitio puedes conseguir y por eso decides hacer esto. Pero tú fíjate, simplemente por tener una mejor calidad de vida, ¿cuántos no hemos dejado nuestra tierra, nuestra parentela? ¿Cuántos no nos hemos alejado de lo que más queremos? ¿Sí? ¿Lo hemos hecho? Bueno, pues ahora me ha salido un ejemplo bastante bueno y práctico para que veamos y entendamos de que a veces, ¿cómo Dios nos puede pedir ciertas cosas? ¿Cómo Dios me puede hacer separarme de mi familia, de la cosa que más amo? Tú lo has hecho por tener un poquito más de dinero, por tener un poquito más de comodidad. ¿Verdad que sí? Tú lo has hecho por tener seguridad. Tú lo has hecho. Y con unos fines totalmente humanos y la mayoría de ellos egoístas, si te pones a pensar. Dios te quiere pedir cosas. Y la pregunta es, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? Porque te voy a decir una cosa. Dios no te va a pedir poco. Dios te lo va a pedir todo. Oyes, iglesia, Dios te lo va a pedir todo. Todo es todo. Para que Dios establezca su reino sobre ti, tú tienes que darle todo. Todo. Mi casa, ahí está, llaves. Mi coche, ahí está. Mi familia, ahí está, son tuyos. ¿Dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? Eso es todo. Dios te va a pedir todo para establecer su reino sobre ti. Dios te va a pedir todo. Por eso te digo que no es una palabra fácil. No es una confrontación, no es una decisión fácil la que tenemos que tomar. Pero te digo una cosa, si tuviéramos el testimonio hoy de los 12 discípulos de Jesús aquí, como si vinieran de un encuentro, ¿no? Los pusiéramos aquí, ¿no? Recién llegados de 3 años, viviendo con Jesús y siendo ya llenos del Espíritu Santo, habiendo recibido la promesa, yo estoy completamente convencido que ellos testificarían todos lo mismo. Mereció la pena. Y viví una vida llena de emoción, llena de aventuras, llena de felicidad. Aunque pasamos hambre, sí, los discípulos pasaron hambre.
Aunque estuvimos incómodos y muchas veces tuvimos que recostarnos sobre piedras en vez de almohadas, sí, pero éramos felices. Descubrimos el verdadero amor. Descubrimos a Jesús y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Y pudimos encontrar todos los frutos de su Espíritu. Vivimos con Él el verdadero amor, la verdadera paz, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad. Todos los frutos del Espíritu yo los viví cuando lo dejé todo a un lado y busqué el reino de Dios que entrara en mi vida. Dios te lo va a pedir todo. Y todo, repito, es todo. Yo siento en el nombre de Jesucristo que entramos en un tiempo, entramos en una dispensación, en un tiempo, en una era. Yo lo siento así, puede ser que me equivoque, donde el fin está cercano, donde los acontecimientos finales, donde vendrá ya su segunda venida, Jesucristo vendrá en su segunda venida, yo creo que está cercano. Yo creo que Dios está poniendo en nuestros corazones, no solamente en el corazón del pastor o de algunos líderes, sino de muchos de los que estamos aquí, seguramente que estamos empezando a sentir estas inquietudes. El tiempo está cercano y yo soy iglesia. Tú estás sintiendo esto y yo soy iglesia y siento la necesidad de que iglesia sea verdadera iglesia en este tiempo final. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos habrá un gran avivamiento. Toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Toda persona será testificada de Cristo, nuestra verdad. Y ahí cada persona de forma individual, independiente, decidirá si reconocer al Salvador, al Mesías, a Cristo Jesús como su Salvador y como su Señor o no. Pero en ese tiempo será llena la tierra de su gloria. Y ya sabes que es a través de la iglesia, no por ángeles o arcángeles que vengan aquí a testificar o a hacer señales visibles, porque el reino de Dios no lo busques, no vas a descubrirlo por señales visibles. La palabra viene, desciende, tus oídos y tu mente la escuchan, la reciben. Y si tú quieres, la crees. Si tú quieres, la crees. Y si quieres, recibes al Señor de la palabra. Y si haces estas cosas, nacerás de nuevo. Y si naces de nuevo, el Espíritu de Dios va a estar sobre ti. Y si el Espíritu de Dios está sobre ti, el reino de Dios se establecerá en tu vida. Y vivirás, escúchame bien esto, y vivirás lo mismo que vivieron los discípulos de Jesús. Lo mismo. Con una diferencia. Ya no serás un espectador de la gloria de Dios. ¡Wow! Mira lo que Jesús hizo. ¡Wow! Menuda señal. Multiplicó los panes y los peces. Sanó al paralítico. Le quitó el problema al ciego y vio. Ya no serás un mero espectador, sino que el Espíritu Santo, ese viento soplará y te dirá: ve y haz obras mayores que yo, porque así lo he establecido. Cosas mayores que yo haréis aquellos que creéis en mi nombre. Sanaréis, pondréis vuestras manos sobre los enfermos y sanarán. Echaréis fuera demonios. Reprenderéis toda obra del maligno y se os sujetará. Los discípulos de Jesús empezaron a vivir estas cosas. También ellos, sí, también ellos. Pero la mayoría del tiempo fueron meros espectadores de la gloria de Dios. Y hoy serás tú el protagonista, no el protagonista real, porque el protagonista real es el Espíritu de Dios en ti. Y tú serás, ¿qué? El instrumento principal. Serás la vasija
donde Dios se derrame para ayudar y bendecir a todo aquel que te rodea. ¿No quieres vivir esto? Esto es reino. Dios nos habla desde hace mucho tiempo de reino. Su reino en nosotros. Establece tu reino, Señor, en el nombre de Jesús. Esto es reino, iglesia. Esta es la vida que Él te quiere dar. Si tú quieres, ahí está. Si no, venimos aquí cada domingo y escuchamos la palabra y el agua es regada. Nos duchamos aquí todos los jueves y todos los domingos nos duchamos con el agua. Pero yo estoy cansado de solamente recibir agua y no recibir al Espíritu en mí. Estoy cansado de resistirme a la presencia de Dios. Estoy frustrado de no ser un verdadero creyente, de no ser un verdadero hijo de Dios. Estoy cansado de vivir una vida que parece que sí, pero no. Porque el reino de Dios se tiene que establecer en el corazón de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen conmigo que tu reino, Dios, venga sobre mí, Padre?